Buenas noches, queridos hermanos, amigos, conocidos y alguien que esté escuchando en algún lugar. Vamos a tener una charla en esta noche sobre autoridad espiritual y vamos a explicar un poco cuál es o qué es, cómo es esto con respecto a vivir bajo autoridad. No es nuestra característica humana pretender estar bajo autoridad, sino es al revés. Estando bajo autoridad queremos constantemente romper esta disposición, romper esta realidad que nos circunda. No podemos vivir sin estar sujetos a autoridad, aún en medio de un mundo que lucha por pasar por encima a otro, superándose a sí mismo. Sin embargo, los seres humanos, todos están bajo autoridad. Las relaciones humanas, los logros, los estatus, hay una intención que está un poco subyacente en toda política y que es que podemos organizarnos y llegar a acuerdos para aceptar autoridad compartida. Hoy en día, o hace muchos años ya, desde la Revolución Francesa, digamos, que hemos creído que la mejor o el mejor sistema de gobierno, por ejemplo, un gobierno político, nacional, es a través del sistema democrático. Entonces, el sistema democrático se plasma en un acuerdo entre todos. A este acuerdo entre todos, para todos, en un presente y futuro, porque es renovable, le llamamos un acuerdo constitucional. Por eso, cuando estamos bajo una legal constitución, no podemos violar ese acuerdo. Ni los jóvenes, ni los adultos, ni los ancianos, nadie. Todo nación, digamos, que declara una nacionalidad y vive en el lugar, tiene que estar sabiendo que debe ajustarse a la autoridad de la Constitución nacional. Ya sea en cualquier país que tenga un sistema democrático, respeta la Constitución. Los sistemas autocráticos se definen porque uno es el que manda y todos los demás hacen lo que ese dice. Por eso fue abolido el monarquismo cuando existían los reyes, que eran dueños prácticamente de la vida de las personas. Y la historia humana va hacia una búsqueda de cuál es el mejor sistema. Pero como la mente humana es cambiante, de pronto encuentran el mejor sistema, que es el vivir en acuerdos. Porque si no, tenemos el gobierno de la democracia, o si no, caemos en la anarquía, que es justamente donde no hay quien mande, sino que todos mandan y no hay paz, se está en guerra. La democracia tiene esa virtud, que tiene una base de un acuerdo de la mayoría y por lo tanto todo se sujeta al contenido de las cláusulas
que rigen esta constitucionalidad. Veamos entonces que también esto es lo necesario, porque el hombre no puede sujetarse por sí mismo a nada. Pero cuando ve que eso es parte de un acuerdo de uno con el otro, bueno, comienza el principio de la democracia. Mis derechos terminan cuando comienzan los derechos del otro. Entonces yo tengo que ir aprendiendo cuáles son mis derechos, para no creer que soy el que puede hacer lo que quiere. Por eso, los resortes de la democracia son autoridad y castigo con la pena de acuerdo al hecho de toda infracción, de todo aquello que viola la Constitución democrática, acordada por las mayorías, o por la mayoría del país, en representaciones, por supuesto. Pero no estamos hablando de esta autoridad, porque esta es la autoridad que puede conseguir el enemigo, el príncipe de las tinieblas, para poder imitar lo que es la autoridad del reino de Dios. Él trata de establecer autoridad de acuerdo a su proyecto en el tiempo y en el espacio, la tierra. En cambio, nosotros no tenemos otra autoridad mayor que la del reino de Dios, que es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, que están en el trono del poder. Y eso, hasta que no nos fue revelado, nunca conocimos esa autoridad. Siempre nuestra autoridad era una tentación para disolver todo efecto de disposición autoritaria. Simple. Un semáforo en rojo, yo a veces estoy parado con mi vehículo en un semáforo rojo y veo que alguien pasa en moto o viene demasiado rápido y pasa en rojo. ¿Se podrá justificar? No sé, pero ya merece una infracción, porque allí hay una confrontación con la autoridad y no hubo sujeción. La autoridad, al ser aceptada, trabaja dentro de mi ser, trabaja dentro de mi pensamiento. La autoridad no es algo que está afuera, la autoridad es algo que está adentro mío. Yo veo un policía y le tengo que reconocer su autoridad. Te saluda, te indica, señor, su registro, señor, su documento. Bueno, todo ejerciendo autoridad. Y yo le cedo porque no estoy en contra de su autoridad, la reconozco. En cambio, un delincuente le piden documentos o lo que sea, acelera el vehículo y sale y lo entran a correr hasta que lo capturan porque ha cometido una infracción, se rebeló, no se sujetó a la autoridad. Veamos cómo es nuestra vida de sujeción a la autoridad. Con respecto a la autoridad de este mundo, sabemos que lo tenemos muy claro en el libro de Romanos. Sujétese toda criatura a la autoridad. Y nosotros estamos como sabiendo que somos hijos de Dios, no tenemos por qué sujetarnos a ninguna autoridad de la tierra. No tenemos por qué hacer hincapié en que cometí una falta, un pecado, a una autoridad delegada y que tenga legitimidad. Pero
Acordate de ese pasaje en donde vinieron a cobrar los impuestos a Jesús. Y Pedro, que estaba allá afuera, le atendió y le dijo al que cobraba los impuestos, cuando le preguntó, ¿tu maestro paga el impuesto al César? Sí, 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 dijo Pedro. Lo quería salvar al maestro. Y se fue el cobrador de impuestos. Así que cuando entró Pedro, Jesús le dijo, no sé si lo habrá escuchado o no, aparentemente no, porque Jesús a Pedro le conocía todo, hasta las cosas que quería acomodar. Igual que a nosotros, cuando queremos acomodar algo rápido y somos muy astutos para todo, todos. Los seres humanos somos así, porque estamos influenciados por el espíritu del mundo. Entonces Jesús lo llama, Pedro le hace la pregunta, mira, ¿quiénes son los que tienen que pagar? ¿Quiénes son los que les corresponde pagar los impuestos? ¿A los hijos o a los esclavos? Pedro entonces respondió, maestro, sí, claro, me parece que sí, ¿no? Los esclavos son los que tienen que pagar los impuestos. Ahí, bien, bien, Pedro, bien has dicho. Pero le agregó algo muy importante, pero no obstante eso. Toma tu anzuelo, anda a pescar, y en el primer pez que saques, en la boca del pez vas a encontrar para que pagues por ti y por mí el impuesto. ¿Sabes por qué? Para no contrariarlos, para no ofenderlos. ¿Por qué esto? Porque yo sé bien que no me corresponde a mí. Yo ahora soy libre. Porque soy un hijo de Dios. Pero el Señor estableció también, ustedes ya no son de este mundo, pero están en este mundo y tendrán que sujetarse a las circunstancias de una sociedad constituida. Tendrán que cumplir las leyes, aunque no sean las leyes del reino, pero son las leyes que están establecidas por el príncipe que maneja este reino, este sistema. Bien. Eso siempre y cuando las leyes del sistema no se opongan a mi cumplimiento de la ley del Señor, que es lo que Él ha establecido y desde donde Él gobierna, desde su trono, gobierna a la iglesia que está metida como ensamblada en medio de este mundo que tiene otro príncipe que lo maneja. Por eso yo no soy del mundo. Pero como estoy viviendo en este mundo, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar patente, tengo que pagar seguro, tengo que pagar y pagar. Pero ¿cuál es el recurso que yo tengo? El recurso que Jesús le mostró a Pedro. Pedro, toma tu anzuelo, andate al agua, y en el primer pez que saques, ahí tendrás para pagar. Nosotros vivimos por fe y sabemos que el Señor nos cubre en todo, pero también tenemos que saber que nos tenemos que administrar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a que si tenemos que usar el poder en oración, Él va a hacer un milagro. Y en el primer pez, en la primera vuelta del asunto, de algún lado aparecerá ese dinero que yo necesito. Pero eso depende de mi fe en Él. Si yo estoy confiando en mis negocios y en mis cosas y me quedo mal y de pronto quedo sin recursos, te puedo asegurar que Él no va a mover un dedo. Ahí está. Autoridad. Yo acá
hubo en el tiempo por la década del 70 más o menos, una especie de vanguardia sobre el poder de Dios y el poder de la iglesia y el poder de los hijos de Dios. Y que los hijos de Dios eran hijos de Dios, predilección de Dios, no les podía faltar nada en la tierra y que Dios les proveía de todo. Falsa doctrina. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque estamos acá en este mundo para llevar la cruz. En negación de nuestra capacidad, de nuestra exitosidad en el manejo de habilidades para negocios, para esto o para lo otro. Delante del Señor nos sirven nuestras habilidades. Así que con esto ya tenemos un punto de partida sobre la autoridad. Satanás le mostró al Señor Jesús todos los reinos de la tierra, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto y en el monte, allí fue tentado y no comió por 40 días y 40 noches y estuvo entre las fieras, solo, en contacto directo con el Señor. Y allí 40 días su alma, su mente, su espíritu fue preparado para la gran misión que fue ir recibiendo todo aquello que luego tendría que transmitir, recibiendo lo que tendría que transmitir. Satanás se mostró al Señor Jesús, le mostró todos los reinos de la tierra, pero el Señor contestó que el reino de los cielos es de Dios. Tenemos que ver quién es el que tiene la autoridad. Predicamos el Evangelio para atraer a los hombres bajo la autoridad de Dios. Si no logramos que una persona convertida quede totalmente bajo la autoridad de Dios, y vamos a tener problemas con esa persona. Porque no se puede predicar el Evangelio sin el principio de la autoridad y sin el testimonio de que esa autoridad está siendo la base de mi desarrollo humano, de mi andar por la tierra y de mi mensaje que yo transmito y que no es mío. Pero si yo transmito el mensaje del Evangelio y no estoy bajo autoridad, Satanás lo disuelve y esa persona escucha una linda doctrina que le cae bien, pero va a seguir sin aceptar autoridad y por lo tanto nunca va a poder tener autenticidad en su mensaje del Evangelio y podrá ser un alto, reconocido evangelista. Bajo la mano extendida caerán muchos arrepentidos de sus pecados, pero no podrán continuar, porque la continuidad de la fe en el Señor Jesús exige una total entrega, sujeción, sumisión a la autoridad de Dios. Esto es lo que pasó con Jesús, que Él, a pesar de que, como lo veremos bastante más adelante, vivió y transmitió el mensaje del Padre, de su Padre, pero caminando en dos líneas. Dice la palabra que aprendió, cada día aprendía obediencia. Y cada día también podía lograr un poco más de fe. Nosotros
tenemos una apreciación de Jesús tan equivocada. Él bajó y se identificó con nosotros tal cuales somos, malos, perversos. Pero Él no absorbió, en Él no podía hacer eso porque Él no traía la secuencia del pecado. Él era hijo de Dios y en María nace sin intervención del varón. ¿Sabes que la genética del pecado viene por el varón? En el semen del varón, allí está el tema de la genética. Yo he pensado, no sé, no quiero aseverar esto como algo doctrinal, pero he pensado que en realidad María, la madre de Jesús, es muy fuerte lo que voy a decir. María, la madre de Jesús, fue una simple prestadora de vientre. Y que con el milagro que Dios presentó allí, hubo una inseminación artificial, en donde un semen, un espermatozoide divino, empezó a germinarse sin intervención de varón. Por lo tanto, la genética que había ahí era una genética súper, hiper rara. Porque José, el marido de María, después que se casaron, tuvieron más hijos, pero ese problema era el central para los dos. ¿Y con este chico qué hacemos? Porque los dos eran conscientes de que nació del aire, nació de otro lado, y como padres no podrían. Se sentían padres de otros hijos, Santiago, Judas. También tenía hermanas Jesús. Pero este, que había sido el primero, y por lo tanto tenía necesidad de ser el primero, porque tenía que ser una prestadora de vientre virgen, para que no hubiera habido nada humano en su experiencia. Así que allí encontramos algo muy extraño. Pero de pronto empieza a verse que el niño es un ser humano y es un niño como cualquiera, y que se va despertando y que luego empieza a recibir un aluvión de revelaciones y cosas que en la medida de su crecimiento iba absorbiendo, iba superando la mente humana. Y de pronto con lo que él sabía y con lo que él captaba, comenzaba a tener compasión, misericordia del hombre. ¿Cuántas veces te habrá pasado sentir compasión por una persona que está enferma? Por un niño desamparado, por una situación imposible de cambiarla, una compasión, pero la nuestra fue compasión humana. Jesús también tuvo compasión humana con Lázaro. Cuando llegó otra vez, después de 4 días, Lázaro ya estaba, tanto que María le dijo: Maestro, ya hiede, ya despide olor, por eso está cerrada la puerta de piedra. Y él había a propósito esperado 4 días más después de su muerte. Pero sin embargo, cuando vino, qué humano que se presentó Jesús. Preguntó: Lázaro, su amigo, con pinches, no sé, como dicen acá en Misiones. Y Lázaro,
Y Lázaro murió y encontró una multitud. Parecía que él vivía dos mundos, uno de los sentimientos humanos y otro de lo que el Padre le estaba diciendo que tenía que hacer. Y cuando le dijeron murió, él se puso a llorar y muchas lágrimas salieron de sus ojos y gemía de dolor por haber perdido a un amigo. Pero ahora de pronto pasa algo distinto. Se secan las lágrimas y comienza a orar. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero voy a hablar en voz alta para que estos sepan que hablo contigo. Y de pronto sale esa voz de un grito: Lázaro, sal de ahí. Y salió. Entonces, él está jugando al humano que está creciendo en fe. No es que siente que ya es Dios. Él va sintiendo que se va compenetrando de esa dimensión que está más allá y que lo eleva y lo distingue de los demás hombres. Aunque los demás hombres nunca lo distinguieron, salvo en el caso de Pedro, que le fue revelado por el Padre quién era el Maestro. Autoridad, no te olvides. El principio de la autoridad es básico para la simple vida cristiana en sujeción y obediencia, y en nuestro tiempo a la autoridad delegada en la Iglesia. Que el Señor te bendiga.